Buenas noches, Dios los bendiga, qué gusto saludarlos este sábado, saber que están ahí conectándose a través de nuestras redes sociales. Vayan llamando a las personas, a sus amigos, a sus padres, con quien quieran compartir este momento especial, este sábado, este culto juvenil, este altar familiar. Quiero para comenzar en esta noche poder compartir un versículo de la Biblia, así que si tienes tu Biblia ahí, tienes tu celular o el computador, acompáñame a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a leer juntos el verso 11 hasta el verso 15. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Es muy importante saber que el amor de Dios fue tan grande que envió a su Hijo a morir en una cruz. Y el amor de nuestro Señor Jesucristo fue tan grande que aceptó esta misión, aún sin encontrarse ni hallarse en el pecado, falla alguna, decidió morir en la cruz por ti y por mí. Y creo que no hay mayor amor que este, que dar la vida por alguno de sus amigos. ¿Qué tal si esta noche dedicamos un momento para agradecer a Dios por tanto amor? Porque su misericordia permanece para siempre, porque ha terminado una semana más y su fidelidad ha estado con cada uno de nosotros. ¿Qué tal si cierras tus ojos donde estás, tomas una posición de reverencia, si te quieres levantar de la silla, levantar tus manos, quizás te quieras arrodillar, o ahí sentado en la poltrona de tu casa, como estés, con la mayor reverencia posible, y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por tanto amor inmerecido, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. Aún sin merecer tantas cosas, Señor, tú permaneces fiel. Quizás a veces, Señor, hemos sido indiferentes, quizás a veces no hemos tenido la reverencia suficiente contigo, Señor. No te hemos dedicado el espacio y el tiempo necesario, pero tu fidelidad han sido grandes e incomparables, Señor. Hoy en esta noche estamos reunidos para glorificar y exaltar tu nombre. Queremos adorarte, Señor, y glorificarte. Y nos preparamos para este culto, para la bendición que tú tienes preparada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Es para mí un privilegio poder estar delante de ustedes en esta noche ya del día sábado, poder compartir con ustedes esta palabra que ha sido bendición para mi vida y que sé en el nombre de Jesús que para ustedes también lo será. Antes de leer el texto bíblico en el que quiero enfocar esta palabra, quiero que pensemos un poco en que a veces como hijos de Dios, sobre todo aquellos que llevamos un tiempo prudencial dentro del cristianismo, aún más aquellos que tienen un liderazgo, que tienen un ministerio y que sirven en la obra de Dios, a veces nos enfrentamos a situaciones que nos hacen replantear lo que estamos haciendo o nos hacen replantear nuestras vidas, evaluarnos y decir como que algo pasa. Específicamente hablando de esto, cuando vemos que en nuestras vidas hay cosas que generalmente se repiten, cuando vemos hacia atrás nuestras generaciones y vemos que hay cosas que han pasado de familia en familia y no hallamos una respuesta de qué es lo que pasa, y a veces nos acostumbramos a vivir así y creemos que es el plan de Dios o que Dios ha querido que nuestras familias vivan de una u otra manera o que nosotros vivamos ciertas cosas específicas y no nos damos cuenta que hay cosas de raíz que deben cambiar y que nosotros como hijos de Dios podemos transformar. Por supuesto, bajo el poder de Dios, bajo el poder de su palabra, bajo el poder de su sangre. Y es eso precisamente lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Así que yo le invito para que oremos un momento y le pidamos
al Espíritu Santo que sea trayendo revelación a nuestros corazones, a nuestras vidas y que nos permita, más que escuchar esta palabra, podamos realmente ponerla por obra, porque yo sé que va a ser de bendición para nuestras vidas. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Presentamos delante de ti cada una de las vidas, Señor, de las personas que están conectadas, Señor, aquellas que verán en algún momento específico esta palabra. Declaramos, Señor, que tu palabra tiene poder para transformar, Señor, para traer vida, Señor, y tu palabra también nos trae revelación. Permite que así como ha sido de bendición para mi vida, pueda ser de bendición para todos ellos, Dios. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón y te pedimos que nos hables, Señor, conforme a la necesidad de nuestros corazones. Te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra a ti en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a leer el texto que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo del 5 al 10. Dice la palabra de Dios: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Está hablando de Moisés. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y volviendo un poco a la introducción, lo que les decía, que a veces como hijos de Dios vivimos situaciones que se vuelven una constante en nuestras vidas y nos preguntamos qué pasa. Y a veces decimos: Señor, si tu palabra dice que el que habita bajo tu presencia, entonces morará bajo la sombra del Altísimo. ¿Qué pasa que no se cumple esta palabra? Si tu palabra dice que tus deseos y tus pensamientos son más grandes que los míos, ¿por qué siempre vivo esta situación? Y yo me encuentro aquí con este texto con algo especial que me llama mucho la atención y en lo cual Dios quiere hablarnos en esta noche, y son 3 palabras específicas: iniquidad, rebelión y pecado. Y quiero que me escuchen muy bien. Como hijos de Dios estamos acostumbrados a orar bajo el pecado, bajo el perdón de nuestros pecados. Es decir, siempre: Señor, perdona mi pecado, Señor, perdona lo que hice, Señor, perdona. Pero aquí la palabra de Dios me muestra que hay 3 cosas, aparte del pecado, y es también la rebelión y es también la iniquidad. Entonces, imaginémonos un árbol para que podamos entender estos 3 conceptos. Si imaginamos un árbol, el fruto es el pecado, que es lo que nosotros vemos. Unos son más visibles que otros, por supuesto, el adulterio, la fornicación, todos estos son pecados. Es el fruto, que es lo visible, y por lo general nosotros trabajamos sobre eso que es lo visible. Señor, perdóname, no quiero ser más engañador, por favor, no quiero decir más mentiras, por favor. Y ahí se queda nuestra oración. Pero viene algo que es la rebelión, y es el tronco del árbol. Y hay algo aún más fuerte, porque ¿qué sostiene un árbol? La raíz. Y la raíz en este caso es la iniquidad. Y cuando nosotros hablamos de iniquidad y buscamos, y entonces nos damos cuenta que es la repetición constante del pecado. Pero además, iniquidad representa todo aquello que va de generación en generación. Lo que nos muestra entonces que hay cosas que, sin nosotros saberlo, han perseguido nuestras generaciones y nuestras vidas quizás por muchos años, y nosotros no sabemos. Entonces, pensemos un momento allí donde usted está. ¿Qué cosas vemos en nuestras familias? Miren que cuando a veces uno piensa en una familia, uno puede
a grandes rasgos describir y decir, los abuelos fueron así, pero si uno ve a los hijos también, y si uno ve a los nietos también, y si uno ve a los bisnietos, mira que también repitieron la misma historia. La pregunta es, ¿será que Dios quiere eso? Dios quiere, por el contrario, limpiar nuestras generaciones, porque Dios es un Dios de generaciones, y lo vemos en la palabra, que Dios hizo un pacto con Abraham, pero entonces también hizo un pacto con Isaac, y este pacto acobijó a Jacob, y así sucesivamente, generación tras generación. Pero hay cosas que nosotros debemos buscar, son esas raíces de iniquidad. Y cuando hablamos de raíces de iniquidad significa que hay cosas que están allí albergadas en la raíz de nuestras vidas. Y vuelvo y digo, puede ser de manera generacional cosas que nos han seguido, pero también puede ser cosas que nosotros mismos tengamos en nuestras vidas y que no hayamos arrancado de nuestros corazones. Y en esto quiero poner un ejemplo específico. Hay momentos, por ejemplo, pensemos cuando han habido cultos especiales de liberación, cuando han habido cultos con ministraciones específicas muy especiales, y uno evaluemos nuestras vidas a nivel personal y uno dice, quizás a veces, supongamos, hoy hicieron un llamado y a los 8 días hacen otro llamado y a los 15 días hacen otro llamado. ¿Qué pasa si yo persisto en lo mismo? Es decir, ¿por qué no hay un cambio en mi vida? ¿Por qué no hay una real transformación? Y es porque, vuelvo y digo lo que al principio, estamos trabajando en el fruto, en lo visible, pero no estamos trabajando en la raíz. Si yo a un árbol le arranco una manzana, seguramente le van a hacer otra. Entonces lo que a veces hacemos con nuestras oraciones es que de manera superficial cortamos lo que es visible. Entonces, a esto quiero ir un momentico, y es, en esta época, nosotros como hijos de Dios no podemos seguir en el mismo nivel espiritual en el que estábamos hace 1 año, hace 2 años. Tenemos que crecer espiritualmente. Dios en este momento nos ha llevado a una nueva etapa, y pienso que Dios nos está llevando a otros niveles, y niveles donde nos está haciendo depender única y exclusivamente de Él. Porque quizá nosotros como seres humanos nos acomodamos muy fácil y a veces nos volvemos dependientes de personas. Y cuando hablo de personas es que dependemos a veces de un líder, de los pastores, y Dios nos está llevando a que de manera individual, personal, busquemos a Dios. Y Él a cada uno de nosotros nos va a revelar su palabra, pero es necesario que nosotros le busquemos en intimidad. No, si bien las personas que nos rodean están puestas para guiarnos y son una gran bendición, pero nosotros sabemos, y los pastores nos han enseñado, que la salvación es personal. Y si la salvación es personal, no depende de quién está a mi lado. Por más de que tus papás busquen la presencia de Dios, tu salvación es personal y tu crecimiento espiritual es personal. No depende de qué tanto busquen ellos, depende de qué tanto busco yo. Y Dios nos está llevando a esto. Por eso es importante, esta palabra no es para decir, es que ellos hacen esto, no, para que evaluemos nuestra vida, para que evaluemos qué es lo que pasa con nosotros, cuáles son esas raíces que hay en mi corazón que yo conozco. Y si no las conozco, pidámosle al Espíritu Santo que las traiga revelación a nuestras vidas. Cuando Dios me permitió tener esta palabra, en medio de esto pude orar por cosas que yo sentía y que escribí puntualmente, que veía que pasaba en mi familia. Y dije, no es normal que situaciones específicas pasen del uno al otro y se repita una y otra vez, como un círculo vicioso. Y en medio de la oración, Dios trajo revelación y trajo cosas a mi vida con las que yo tuve que cortar, y seguramente en muchas en las que aún tengo que trabajar. Pero tu vida y mi vida no puede ser igual. No podemos seguir viviendo un cristianismo liviano.
Este no es el momento para vivir un cristianismo a medias, un cristianismo emocional que dependa de hoy me siento bien, mañana no me siento tan bien, pasado mañana me siento más o menos. No, es el momento de que como iglesia nos fortalezcamos, y quedó demostrado que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos tú, la iglesia soy yo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y ese templo hay que limpiarlo, hay que limpiar, hay que mirar esas raíces. ¿Por qué todos los días pienso en algo? ¿Por qué la depresión viene a mi vida una y otra vez? No es normal, no es el plan de Dios. ¿Por qué cada vez que tengo un problema viene a mi mente el deseo del suicidio, por ejemplo? Preguntémosle al Señor qué hay en esa raíz de nuestro corazón y qué hay en esa raíz del pasado, y cortémosla, porque el Señor nos ha dado poder para derribar todas estas raíces, todas estas cadenas que han venido de generación en generación, pero a través de su palabra. Y vuelvo y digo, no podemos tener un cristianismo liviano, porque para romper estas cosas no podemos hacer oraciones livianas. Para romper con esto, para arrancar raíces de nuestras vidas, de nuestras familias, no podemos seguir con oraciones livianas, con oraciones donde le digamos al Señor: Padre, gracias por este día, gracias por todo lo que haces, perdóname, gracias. Es una vida devocional, y la revelación viene cuando estamos en intimidad con la presencia de Dios, cuando nos metemos en esa oración y Él revela la realidad de nuestros corazones, porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? A veces ni nosotros alcanzamos a imaginar lo que puede albergar nuestros corazones, y esta es la oportunidad para que nosotros transformemos nuestras vidas y nuestra generación. Dios quiere que haya una transformación. Dios quiere que de todo esto que estamos viviendo actualmente salgan nuevos cristianos, pero cristianos que sean firmes en sus convicciones, cristianos radicales. Y cuando hablamos de ser radicales, no es radicales en la forma de vestir, no es radical en la forma de peinar, es radical en defender nuestras convicciones. Pero para nosotros defender nuestras convicciones debemos tener un corazón sano, debemos tener un alma sana. Dios quiere que seamos hijos suyos, que estemos sanos. Y cuando pensamos en esas raíces de iniquidad, debemos entender que hay cosas en nuestras vidas en las que Dios debe trabajar y nosotros no hemos dejado que Él trabaje. Y cuando veía esta palabra y yo pensaba en qué cosas debía cambiar en mi vida, pensaba en esto: a veces queremos que en una oración o en un momento específico con Dios transformó toda nuestra vida. Y si bien el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y dice que todas las cosas fueron hechas nuevas, pero nosotros debemos trabajar en nuestras vidas, en nuestro carácter, en esas cosas que están allí arraigadas, que afloran de vez en cuando y demuestran la realidad de lo que somos. Ahora bien, vuelvo al punto que inicié, y es: yo le preguntaba a Dios, ¿con una oración ya todo se cambia? Y no, Dios es un Dios detallista, Dios es un Dios específico. Y en ese sentido, quiero ponerte un ejemplo. Cuando nosotros vamos al médico, porque tenemos migraña, dolor de estómago, dolor de cintura, porque nos da gastritis, el médico, el doctor no te va a mandar un medicamento que te va a ayudar con todo. El doctor va a empezar a tratar cosa por cosa. Entonces, ok, vamos a empezar entonces a tratar la migraña. Entonces vas a empezar con esta dieta, no vas a consumir estos alimentos, vas a tomar este medicamento. Listo, vemos mejorías, vamos entonces a empezar a tratar la gastritis. Pero va a trabajar cosa por cosa. No va a haber una solución para todo de una. Lo mismo pasa en nuestras vidas como cristianos. El Señor debe trabajar en nosotros área por área. Entonces pensemos en esta hora, ¿en qué áreas Dios debe trabajar en mi vida? Ok, el Señor va a mostrar en medio de la oración qué cosas debemos trabajar en nosotros. Quizá resolver relaciones,
transformar nuestro carácter, la envidia, la amargura, los celos, la baja autoestima, el concepto que tenemos de otra persona, nuestra imagen paterna, nuestra imagen materna. Área por área, cosa por cosa, debemos trabajar en nuestras vidas. A veces en nuestros corazones hay tantas cosas arraigadas que nosotros no nos damos cuenta. Y a veces queremos hacer que no pasa nada, pero Dios lo sabe todo. Y este es un momento para que nosotros juntos busquemos la presencia de Dios en oración y podamos cambiar nuestras generaciones. Pero pensemos no en el fruto solamente, porque eso es lo visible y es la consecuencia de la raíz, que es lo que realmente está allí arraigado. Y yo quiero que vamos un momento al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo vamos a poder transformar y cómo vamos a poder desarraigar? A través de la oración y declarando la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios nos dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, si nosotros hablamos de los tuétanos se encuentran en la médula ósea, y la médula ósea contiene toda la información genética que como seres humanos tenemos. Es decir, que la palabra de Dios y la oración puede cambiar nuestro ADN, puede cambiar nuestra generación, puede cambiar lo que viene de aquí para allá, porque Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Pero a veces vivimos una vida tan limitada porque no conocemos esas raíces que todo el tiempo nos arrastran y nos acostumbramos a vivir de una u otra manera. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y entonces es donde le habla a Moisés. Pero hay algo especial en este texto bíblico y es que una vez escucha Moisés esta palabra de Dios donde habla de la iniquidad, donde habla de que Él perdona la rebelión y el pecado porque Él puede hacer con nosotros, pero dice en el versículo 8 que Moisés se apresura, baja la cabeza hacia el suelo y adora. El poder de la adoración. Y adorar no es cantar. Adorar es vivir una vida íntegra delante de Dios. Adorar es inclinarme. Y cuando habla de inclinarse, no es solamente lo físico que hace parte de, pero inclinarme también representa humillarme delante de la presencia de Dios y reconocer y decir: Señor, con esto no puedo, lo entrego en tus manos. Lo entrego en tus manos, porque a veces nos creemos superhumanos o creemos que podemos ayudarle a Dios a resolver ciertas cosas, pero Él es omnipotente. Él todo lo puede en nuestras vidas. Cuando hablamos de humillarnos es despojarnos de lo que somos y entregarlo delante de sus manos. Y cuando Moisés adora, porque es reconocer de que Él tiene el poder, de que no hay nadie por encima de Él y que Él realmente puede transformar nuestras vidas, y que si Él declaró que Él puede perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado de nosotros, lo hará con nuestras generaciones. Así que es momento de buscar la presencia de Dios, pedir revelación de qué es lo que hay en nuestras vidas, cuáles son esas raíces que nosotros ni conocemos, cuáles son esas raíces que aún nosotros conociendo seguimos haciéndolo de manera consciente, cuáles son esas raíces que no conocemos y vienen tras nuestras generaciones, porque tenemos la autoridad bajo el poder de la oración y de la palabra de Dios de romper con eso y de cambiar nuestra historia, de cambiar la historia que viene de aquí para allá, y entonces se va a cumplir lo que dice el versículo 10. Y he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo.
Y esto me llena el corazón, me llena el alma, porque Dios quiere hacer tantas cosas con nosotros, pero somos nosotros los que limitamos el gran poder de Dios, porque no le buscamos de la manera como debe ser, porque todo es a la ligera y olvidamos que Él debe ser lo más hermoso y lo más importante de nuestras vidas. Y cierro con esta palabra: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Levantémonos como hijos de Dios. Ya no es momento de depender de las oraciones de nuestros padres. Ya no es momento de depender de las oraciones de nuestros líderes. Es momento de levantarnos a nivel personal y decir: aquí estoy yo, dispuesto a levantarme, a desarraigar todo aquello que haya venido tras de mí de generación en generación o por mí mismo. Y seguramente hay muchas personas que quizás dirán: pero es que en mi generación ellos no hay nadie cristiano, yo soy el primer cristiano. Pues entonces es la oportunidad de convertirnos en un Abraham, en un padre de generaciones. No importa de dónde vengamos, lo que importa es lo que Dios puede hacer ahora con nosotros y nuestro destino, que está en el cielo. Levantémonos delante de la presencia de Dios. Quitemos las raíces de iniquidad de nuestras vidas. Declaremos una palabra de transformación sobre nuestras generaciones y levantémonos como hijos de Dios radicales. Y radicales porque defendemos en lo que creemos. Y es su palabra, su presencia, y que Él vendrá pronto por nosotros. Una iglesia comprometida. Que Dios te bendiga. Quiero cerrar en oración. Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra, porque nos has hablado de una manera especial y poderosa. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, y trae a nuestras vidas revelación para conocer todas aquellas cosas, Padre del cielo, que quizá han pasado de generación en generación y nosotros no conocemos, pero tú lo sabes todo. Queremos romper, Señor, y queremos que en nuestras vidas y en nuestras generaciones haya libertad, porque a eso has venido tú, Señor, para traer libertad, para darnos vida y darla, Señor, en abundancia. Te bendecimos, Señor, declaramos un nuevo ADN en nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, y declaramos, Señor, que esta generación, Señor, cada día verá tu gloria y tu poder, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado conectados con nosotros en esta noche. Esperamos que Dios haya podido hablar a tu corazón, haya podido hablar a tu alma, que sea un momento especial para ti, un momento de cambio. Estamos viviendo tiempos nuevos, tiempos distintos, quizás cosas que nunca antes habíamos pensado o imaginado vivir, pero es una oportunidad para conectarnos con Dios. Que el Señor haya traído a través de su palabra, a través de la alabanza y de la oración, estos cambios para nuestras vidas. Recuerda que todos los días, en las noches, 7:30 de las noches, estamos conectados en nuestro altar familiar con los pastores Amílcar Marín, Joana Moreno, nuestra iglesia Casa Cristiana Internacional. Recuerda que te puedes suscribir al canal de YouTube Casa Cristiana Internacional Oficial, donde podrás ver los altares familiares todos los días. Mañana domingo no te pierdas nuestro culto, 10 de la mañana, y también tenemos un espacio especial para nuestros niños, el culto infantil. Así que los esperamos en 8 días. Dios los bendiga.